Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a presentar uno de los pueblitos más mágicos y místicos aquí alrededor del lago de Atitlán. Les voy a presentar San Marcos La Laguna. Realmente un lugar para desconectarse, para meditar, para hacer yoga. Bueno, lo vamos a ver aquí en el video. Les vamos a mostrar los lugares interesantes y vamos a estar hablando peculiaridades, así como hacemos en nuestros videos. Así que vamos allá, lo mejor está por llegar. Algo que deben saber cuando estén en San Marcos La Laguna y en la mayoría de pueblos alrededor del lago de Atitlán es que hay que moverse en tuk-tuk. Normalmente hay una como tarifa local que la mayoría de locales les cobran 5 quetzales. Esto sí, tarifas actualizadas a diciembre de 2022. Y de ahí algunas personas también lo que hacen es que el mismo tuk-tukero te ve que no sos de aquí y te quiere cobrar más. Hemos pagado hasta 10 quetzales, pero sí nos han querido sacar más, 15, 20, pero realmente no. O sea, la tarifa que tienen es de 5 quetzales. Se me olvidaba mencionar que el precio de 5 quetzales del tuk-tuk es por persona, Entonces si van dos, pues 10 y así. Pero nos han querido sacar más dinero, hasta 15, 20 quetzales por persona, lo cual quizás para el turista nacional o extranjero no duele mucho, pero no me parece justo. Ahora nos dirigimos hacia el Cerro Tazancujil, que es uno de los sitios de interés aquí en San Marcos La Laguna. Es una reserva natural y muy famosa por un salto que van a ver. No vamos a hacerlo, pero lo van a ver y espero que les guste. Algo que les quiero recordar, si es la primera vez que un video mío, se pueden suscribir. Tenemos videos de Guatemala y de diversos países donde hemos estado. Suscribirse es gratis, los invito a que se puedan suscribir aquí abajo. ¡Vamos! Vamos en camino al Cerro Tazancujil y entre los callejones se pueden observar estas vistas. Ahorita venimos a un muelle y vean esta vista, es impresionante, El lago de Atitlán, sin duda uno de los lagos más hermosos del mundo. Si no, que lo digan mis imágenes. Lo que estamos viendo acá es el volcán San Pedro. Justo aquí está el pueblo San Pedro. Un poco más a la derecha está San Juan. Luego un poco hacia la izquierda, aquí es el volcán Atitlán, el volcán Tolimán. Y hasta allá, un poco lejano, con forma de elefante, dicen que inspiró la novela del Principito. Se llama Cerro de Oro. Fue increíble, muy muy bonito el lago. Voy a pasar unos callejones aquí en San Marcos. Llegamos a la entrada del Cerro Tazancujil. El precio de la entrada para nacionales es de 15 quetzales y para extranjeros de 20. Igual ahorita se los confirmo ahí con el rótulo. Siempre atentos porque de vez en cuando la municipalidad de un día para otro les puede subir. Así que siempre hay que verificar alguna reseña por ahí. O si no, yo se los trato de mantener actualizados en la descripción del video. Ingresé ya al Cerro Tazancujil, que es una reserva natural, como les mencionaba. El precio para nacionales confirmado, 15 quetzales y 20 para extranjeros. No pueden ingresar perros, tampoco bebidas alcohólicas y tampoco se puede fumar. Pues venimos a algo natural, creo que hace todo el sentido del mundo. Aquí en el cerro es donde se encuentra este famoso trampolín de 12 metros de altura hacia el lago de Atitlán. No nos vamos a tirar, pero les vamos a mostrar cómo es.
Mientras vamos subiendo, podemos decir de este bosque del Cerro Tazancujil, es un bosque tropical. Es hogar de diversas aves y mamíferos, no hemos visto ninguno hasta el momento, pero sí es un área verde aquí en San Marcos La Laguna y no se pueden perder en su visita. He llegado ahora a la cima del Cerro Tazancujil. Realmente está muy bonito, o sea, tiene una perspectiva muy bonita del pueblo de San Marcos La Laguna. Tiene una cancha de fútbol bastante particular, casi a la orilla del lago. Está muy bonito, ahorita les voy a hacer un acercamiento ahí. Realmente desde el inicio hacia aquí la cumbre, el mirador, lo más alto que vamos a dar aquí en el Cerro Tazancujil, son alrededor de 20-25 minutos si van a un paso moderado. No se pueden hacer un poco menos. Les dejo un poco las vistas, está muy bonito. Aquí en el cerro también hay altares mayas. Ahí estamos viendo uno y tiene su significado. Aquí está la explicación. Este es el que se llama Noj. Aquí mismo dentro de la reserva se encuentra este famoso trampolín que tiene una caída de 12 metros, Sí, se ve alto. No lo vamos a hacer, no traemos ropa, pero sí se ve alto, alto. Estamos en la plataforma, realmente sí se ve alto. Y lo que pasa es que a la orilla sí hay piedras, o sea, directamente donde caen no, pero sí se ve un poco loco, San Marcos La Laguna realmente es un pueblo bastante mágico y místico. Tiene muchos lugares de relajación, muchos lugares para conectar, muchos lugares para hacer yoga. Tienen spa, tienen lugares de masaje. Realmente es un destino muy tranquilo, además bastante seguro. Hemos estado recorriendo San Marcos también por la noche y pues no nos hemos sentido intranquilos. Bastante seguro el pueblo y muy silencioso y tranquilo. El otro lo que les mostraba es lo que les mencionaba acerca de los lugares para hacer yoga, meditación. Son bastante abundantes aquí en San Marcos y también son atractivos no solo nacionales, sino que sobre todo extranjeros. Otros lugares que ha tenido bastante relevancia últimamente es uno que se llama Eagle Nest. En español sería el nido del águila, que es un lugar donde vienen extranjeros y hacen yoga y pues practican otro tipo de cosas. Aquí podemos ver las diversas carteleras que muestran las actividades que van a hacer, sobre todo tus horas de yoga y meditación. Aquí está este lugar que les digo del Eagle Nest. Es como de los más populares, que está casi sobre la montaña.
La mayoría de la población de San Marcos de la Laguna es caxiquel, aunque ahora también predominan bastantes extranjeros de diversas nacionalidades. El municipio de por sí son 12 kilómetros cuadrados y tienen por ahí de 3,000 habitantes. Yo creo que sí habría que actualizar un poco el dato. Entre algunas recomendaciones algo particulares que les voy a dar si piensan visitar San Marcos de la Laguna es que hay muchos perros. Hay muchos perros, algunos callejeros totalmente, algunos que son adoptados por extranjeros, pero también hay que estar viendo bien el camino porque algunos pues hacen ahí y pues ya saben qué pasa, así que solo para que estén atentos. Aprovechando este rótulo, algo que hemos visto también es que hay lugares donde la basura la tiran. Aquí está un rótulo donde dice: si no encuentra basura, llévesela. Tiene toda la razón. Creo que es lo que tenemos que hacer, tanto como visitantes como los locales. Cuidar este lugar porque está muy bonito, pero la basura, tirar la basura en cualquier lugar, pues lo va arruinando poco a poco. Ahora estamos aquí en el centro de San Marcos de la Laguna. Hay un anfiteatro que está bastante bonito, está muy bien pintado. Seguramente es para algún evento social. Y estamos viendo en el parque que en la noche, logramos salir en la noche, está muy bien iluminado. Uno de los consejos que les doy si piensan venir a San Marcos de la Laguna o a alguno de los pueblos alrededor del lago de Atitlán es traer efectivo. La mayoría de lugares pues solo aceptan efectivo, son contados los que aceptan tarjeta. Sobre todo en los pueblos de Panajachel, tal vez San Juan, San Pedro, Santiago, ya un poco más desarrollados, pues ya hay más negocios que te aceptan tarjeta, pero sobre todo aquí cargar efectivo o también se puede retirar en algún cajero. Ahora lo que vamos a hacer es ver la iglesia de San Marcos de la Laguna y con esto vamos a estar cerrando ya esta visita. Vimos muy breve ahí la iglesia y el patrono de San Marcos, que les voy a dejar la fecha aquí abajo de cuándo es la feria patronal de San Marcos de la Laguna. De los principales temas que tiene San Marcos de la Laguna es que tiene planta de tratamiento, además de un estadio que lo podemos ver desde arriba que se llama Chini Maya, y también el edificio municipal. San Marcos de la Laguna tiene una diversidad gastronómica grande, o por lo menos para mí no tan común, porque hay bastantes lugares con comida vegana. Pasamos a un lugar de helados y también son helados veganos, lo cual está interesante, es para probar. Hemos probado pizza también, y la pizza pues no lleva carne de por sí, sino que trae zucchini, queso, no sé de qué origen, pero es interesante. Desde la cima del cerro Tazancujil les voy a dar la despedida a este video. Espero que les haya gustado conocer este pueblo mágico, místico de San Marcos de la Laguna, aquí a las orillas del lago de Atitlán. Que tengan una noción de qué pueden venir a visitar, qué pueden venir a hacer aquí. Espero que les guste, no olviden suscribirse, darle like, compartirlo para alguien con quien quieran venir aquí, o a alguien que conozcan que vaya a venir a Guatemala. El lago de Atitlán es un lugar que no se pueden perder. Espero que les haya gustado. Y pues vamos ya, lo mejor está por llegar. Lo mejor ha estado en San Marcos la Laguna. ¡Vamos!